En este segundo bloque vamos a contar con una distinguida visita y con él vamos a hablar sobre la corrupción en el país y en el mundo. Es por ello que con nosotros el doctor Jorge Ernesto Zagarese Piosek. Jorge Ernesto Zagarese Piosek, abogado, columnista de los medios de comunicación de hace más de 9 años en todas las cuestiones de política provincial e internacional y asimismo secretario de la Asociación Civil Sumar. Doctor, es gusto tenerlo acá en el programa, ¿no? Muchas gracias, Jorgito, como siempre, es un placer. Doctor, varias cuestiones para consultarle y para empezar, el G20, ¿qué reflexión podemos tener con respecto a esto? Bueno, fue una reunión muy importante, dado las circunstancias que está viviendo el mundo. Realmente son circunstancias dadas por única vez en la historia de los países llamados del primer mundo, que a la luz de los acontecimientos realmente estaban muy alejados de su parte financiera económica de ser países sólidos, ¿no? La deuda de todos los países, incluidos Estados Unidos, suma billones, billones y billones de dólares. El tema fundamental es, como dijo nuestra presidenta, que realmente en esta circunstancia se desempeñó magistralmente, que son... ¿Hubo un piropo, algo también? Sí, bueno, eso está parte de las anécdotas de Berlusconi. Pero como ya está mentado, pobrecito Berlusconi debe tener alguna enfermedad, ¿no? Porque no puede ser. Así bueno, nuestra presidenta es una linda mujer. Sí, acá se vio... Claro, se vio con nitidez la cara de disgusto que puso ella, ¿no? Sí, lo cual me parece correcto y muy bien por parte de ella, ¿no? Así que, pero volviendo, la actuación de ella. Bueno, ella cuando se refiere al anarcocapitalismo, realmente lo sintetiza muy bien, puesto que si hay algo que no tenía control en el primer mundo es a las finanzas. Nunca hubo control, con el famoso rótulo de que todos ellos eran los mejores, que eran superiores en todo, y bueno, y tienen el resultado que se origina, no nos olvidemos, en la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en el año 2008, y eso trajo como consecuencia como un virus que se extendió a todos los países del primer mundo, incluido Alemania, Francia, Inglaterra, que eran supuestamente países sólidos, ¿no? Y bueno, y ahora los países más débiles como Grecia, Portugal, España, Italia, están en serias dificultades. ¿Por qué? Es fácil de entender, porque con el estallido de la burbuja inmobiliaria, los países privilegian salvar los bancos, que eran ineficientes y totalmente deshonestos, inescrupulosos. Entonces, con la plata de los contribuyentes, tratando de salvar a los bancos. Lamentablemente es tirar plata a un agujero negro, no sirve para nada, tenían que haber reformulado el sistema capitalista. Entonces, ¿ahora qué sucede? En 980 ciudades de más de 90 países hay millones y millones de personas en las calles diciendo no nos ajusten más. Porque el ajuste, ¿qué significa? Desempleo, significa pobreza, significa no consumo, significa todas esas cosas que realmente nosotros como sudacas, que nos suelen llamar habitualmente, hemos vivido por generaciones en la Argentina. Y siempre pagándole millones y miles de millones de dólares a un capitalismo siniestro que terminó implotando como está a la vista hoy en día, ¿no? Y hoy emerge, si hay algo que pasó en Cannes, es que emerge China como la principal potencia del mundo, con su moneda, el yuan o el yemení, como se le dice, que ya devaluó al euro en un 20% y al dólar en un 26%. El dólar es la moneda menos sólida de la historia hoy en día, porque Estados Unidos debe 14 trillones de dólares, un 14 con 19 cero, una deuda impagable, inimaginable. Entonces no puede seguir sosteniendo, más su ineficiencia, tanto en las finanzas como en las guerras exteriores, que perdió todo, perdió Vietnam, perdió Afganistán, perdió Irak y perdió todas las guerras que ha emprendido. Entonces es imposible que se sostenga como potencia, ineficiente y con una soberbia y con una estupidez realmente que se lo termina estrellando. Y el presidente Obama, que a partir del 4 de noviembre del 2008 en que es electo, cometió todos los errores imaginables e inimaginables para encontrarse en esta situación. Ahora bien, doctor, siempre se suele utilizar este término corrupción como algo usual, pero usual y particularmente la gente lo asimila
cuando se refiere a los políticos. Sí. Es como que la corrupción es sinónimo de político. Y acá a mí me gustaría que deje algún tipo de reflexión con respecto a esto, claro, porque no se puede asimilar la corrupción con los políticos. Claro, bueno, el tema de la asimilación de la corrupción con la política es sobre todo en los países latinoamericanos, ha sido un tema de muchísimos años, ¿no? Y agravado últimamente, por ejemplo, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, acaba de correr 5 ministros, nada más ni nada menos, que eran, ya habían sido parte del gabinete del expresidente Lula da Silva. La corrupción en Brasil le lleva en los últimos 2 años 32.500 millones de dólares. 32.500 millones de dólares. O sea, que nosotros en la Argentina tenemos 3 fallas. Una, la inflación, la otra, la gran cantidad de planes sociales, y la tercera pata es la corrupción. La corrupción se lleva desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego y desde los Andes hasta el Atlántico más de 15.000 millones de dólares al año. Si tenemos que comparar Argentina con Brasil con respecto a la corrupción de los funcionarios. Bueno, en Brasil se los corre a los funcionarios. Acá parecería ser que se los premia. Encima se los trata de tapar. Fíjate vos que recién la próxima semana, el día 22 de noviembre, va a empezar el juicio oral de las famosas coimas de Ponta Cuarto realizadas durante el gobierno de Fernando de la Rúa en el año 2000. Recién, ahora, 11 años después, que se sabía paso por paso cómo habían sacado la plata de la CIDE, cómo habían llevado al Senado de la Nación, nada menos, la corrupción. Y resulta que durante 11 años se fueron, por supuesto, en un país que como decía el doctor Graña recién, hay muchas fallas dentro de la justicia, la lentitud. Te imaginas que nada más que ni nada menos que el atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA, ya llevamos 17 años sin haber un solo responsable. Y ahora, doctor, usted como una persona que genera muchas gestiones, muchos trámites durante la mañana como la tarde, visita muchas reparticiones, ¿cómo ve que está haciendo la atención en las reparticiones públicas y sobre todo ahora que está terminando el año, que dejemos todo para el año que viene, claro, que es algo que cotidianamente uno escucha? Bueno, ¿cómo ve que se está manejando la repartición pública? No es buena la atención para nada. El empleado público tiene una cabeza generalmente no es buena para la atención al público. Siempre hay como te hago un favor de atenderte, cuando no se da cuenta de que a él el Estado le paga para atender bien a la gente, que ese tendría que ser lo primordial y tendría que ser el basamento en la cabeza de cualquier empleado, más con los índices de desocupación que hay. O sea, cuidar su puesto, atender bien a la gente, que para eso es la función pública. Yo me imagino que le ha tocado tener la experiencia, pero muchas veces o uno escucha por ahí a los clientes en el estudio que tengo problema con mi jefe. Claro. Esto es tan así de que un jefe pueda generar una problemática tan grande en una oficina como para que esa oficina no funcione, claro, como debe ser. Generalmente los jefes tendrían que ser la columna vertebral de la dirección de esa oficina. Cuando no falla, o hay problemas por un empleado eficiente, un empleado que no sirve, o porque es eficiente. Están las dos alternativas. Entonces, en una va a tener razón y la otra por envidia. No hay alternativa. O sea que, claro, si tomamos el ejemplo de el empleado, aquel agente del, claro, Estado que realmente tiene convicción y compromiso, claro, puede ser una competencia, claro, para el jefe, por lo, claro, que el jefe es una molestia. Lo quiere relegar, o los vulgares chismes de oficina, que son eso es lo más siniestro que existe, porque se va corriendo de boca en boca. Y una información totalmente... Claro, totalmente desvirtuada de la realidad, todo, y encima con provocaciones y demás, como para que reaccione justamente el imputado, y a partir de eso, porque en esta sociedad no te olvides de que lo único que se va a valorizar siempre es si vos hiciste algo físico. Todo lo que no es físico, o sea, lo verbal, lo psicológico, la persecución psicológica, todo eso no sirve para nada. ¿Te das cuenta? Eso cualquiera puede hablar, cualquiera puede decir lo que quiera, cualquiera puede hacer la tropelía que quiera psicológicamente, pero un dedo puesto físicamente, eso lo sanciona. Y eso es recordado en, claro, el tiempo. Y también. Eso es recordado en el tiempo, como violento. Como violento. Claro. En cambio lo otro no, y lo otro fue de perversidad pura. Que es peor, claro, quizás, pero muchísimo peor, la persona que trata de defenderse, sí, ¿no? Así. Bueno, doctor, para finalizar, gracias. Sí. Tengo una acotación con respecto
al señor Saab. Una pregunta que se la hice fuera de cámara y ya me estaba queriendo ir sin preguntarle. ¿Qué pasa con Hugo Saab, este radical? Yo creo que todos estos camaleones de la política, realmente es horroroso que el señor el 28 de agosto haya levantado las banderas del radicalismo, que por supuesto ya no existe tampoco, y las cosas que decía sobre el gobernador Alperovich, para llegar a un cargo público. Como no llega, termina implorando un cargo público que, por orden del gobernador Alperovich, se lo dan en la municipalidad de Yerba Buena. Bueno, estas cosas realmente son personajes inexistentes, ¿no? Sin ninguna recordemos que tuvo una diferencia con el gobernador cuando organizaba un debate dentro de la universidad. Claro, y el gobernador era la mano derecha del rector de la universidad. Bueno, una cuestión que lo vamos a seguir hablando en el próximo programa, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, Jorgito. Gracias, doctor. Y usted que decía ahí que nosotros, por cuestión de tiempo, nos vamos a una pequeña pausa y ya seguimos en el próximo bloque.